ríos de Damasco, el Farfar y el no sé quién, ¿cómo se llamaba el otro? No me acuerdo del Farfar. Bueno, los ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de por aquí, mejores que las aguas del Jordán, que las aguas de Israel. ¿No podría yo bañarme en los ríos de Damasco y quedar limpio y quedar sano? Yo enfadaba el bueno de Naamán, ¿no? Y efectivamente tenía razón, los ríos de Siria eran mejores, más caudalosos y seguramente más limpios que el Jordán. Sin embargo, se curó bañándose en el Jordán y su carne quedó limpia como la de un niño y tal y cual, cosa que no hubiera sucedido si se hubiera bañado en los ríos de su país. ¿Por qué? Pues de la misma manera nos pasa con la palabra de Dios, porque no se trata de que sea una palabra más maravillosa, más estupenda, más grandilocuente, sino que su eficacia está en que es de Dios y está ungida por el Espíritu. Mira, una de las cosas que a mí me hace mucho reír, me hacía, bueno, en su momento me hizo gracia, que a San Agustín le repelía, era que decía que el sacramento era una... el Evangelio era cutre, y el Nuevo Testamento era... San Agustín era un hombre súper culto, era un gran retórico, se dedicaba a hablar principalmente, entonces hablaba muy bien, escribía muy bien, era un hombre muy culto, con un latín refinadísimo, dominaba también el griego, y claro, de repente coge los Hechos de los Apóstoles, que ya ni te cuento los Evangelios, porque todavía los Apóstoles, Lucas era un pelín más culto. Las epístolas de San Pablo tampoco, San Pablo era culto dentro de él, pero claro, de repente cogía el Evangelio de Marcos, que cuenta, Marcos era el que cuenta todo lo que Pedro hacía, y era pues, a ver, Marcos no digo con todo cariño, que San Marcos era un palito de pueblo, así de claro, sí, era un hombre bastante inculto, y Mateo pues con los impuestos no sé cómo se le darían las cuentas, pero de escribir tampoco debía ser precisamente un literato. Entonces claro, cuando Agustín leía el Evangelio y decía, pero esto es imposible que sea la palabra de Dios, si es que es cutre, está mal escrito, literariamente es una chapuza, retóricamente es un horror, esto no vale para nada, ¿cómo va a ser esto la palabra de Dios? Decía San Agustín, es que esto es imposible, ¿cómo voy a leer esto si me pongo enfermo? Pues no sé, es como si a Beethoven le ponen a escuchar el cha-cha-cha del, no sé, pues algo así. O sea, Beethoven diría, por favor, o sea, yo que he hecho la novena sinfonía, que es la obra cumbre de la sinfonía, me ponen a escuchar, por poner un ejemplo, no sé, a Celia Cruz. Os imagináis, ¿no? Beethoven diría, yo atacado de los nervios, ¿cómo va a ser esta porquería? Con todos los respetos, pero es verdad. ¿Cómo? Pues algo así le pasaba a San Agustín cuando leía el Evangelio y leía las epístolas de San Pablo. Entonces, claro, iba a decírselo a San Ambrosio, que no era tonto, el gran Ambrosio. Entonces se plantaba ahí delante del Ambrosio y le decía, pero vamos a ver. Bueno, no le decía nada porque Ambrosio debía de tener tal autoridad natural, tal aplomo, tal santidad, que con todo carota y descarado que era Agustín, que lo era, llegaba al Ambrosio y se cortaba totalmente y no le decía ni Pamplona, se sentaba delante de él y no le decía nada. Era incapaz de decirle nada al grandísimo Ambrosio, ¿no? Y San Ambrosio, que era todo menos tonto, le veía venir y es que ni levantaba la cabeza de lo que estaba haciendo, seguía trabajando, el pobre se sentaba enfrente y le hacía cero caso, como si fuera transparente, muy pedagógico, era listo San Ambrosio. Claro, pues esto de la iglesia también. Entonces, el otro iba a decirle que cuando le decía algo, le decía, había terminado, yo que sé, la epístola a los Corintios, le decía, pues ahora a los Efesios, y le largaba otra más cutre que la anterior, pero no salía del mismo ¿Qué nos pasa a veces a nosotros? Pues lo mismo, que nos cuesta admitir que eso, porque Agustín decía, pero vamos a ver, una historieta de un señor que pierde una oveja y le queda no lo entendía. ¿A mí qué me importa? Decía, ¿cómo va a estar ahí la verdad? Y se rebelaba, ¿no?, contra todo eso. Bueno, pues lo mismo que pasaba a Naamán y lo mismo nos puede pasar a nosotros, ¿no? La escritura es la escritura y es la palabra de Dios. Y tenemos que pasar por encima de todas estas apariencias y ver la verdad y su fuerza y su eficacia.
Desde luego que hay libros, literariamente hablando, mucho mejores que la Biblia, pero vamos, muchísimos libros, cualquiera. Literariamente hablando, cierto. Pero ningún libro, por magnífico que sea, obra, actúa y cambia vidas como lo hace el más modesto de los libros inspirados. No hablo del Evangelio. De la Biblia, no sé, el último libro de la Biblia, el más cutre, tiene una fuerza, por ser libro inspirado, por ser palabra de Dios, que no tiene ningún otro libro del mundo. Pero es que esto es así. Cuando el sacerdote termina de leer en la misa el Evangelio del día, dice una oración de estas que dice Colovagini, que no nos enteramos, y a mí esto me parece muy mal, porque si nos enteráramos estaría mucho bien, pero bueno, la Iglesia, que sabe hacer las cosas, en la liturgia ha decidido que no se oigan, ¿vale? Y hay una oración preciosa que dice, deben decirla, vamos, al terminar de leer el Evangelio, cuando os habéis dado cuenta que terminan de leer el Evangelio y lo besan, ¿no? Mientras lo besan por los vaginis, están diciendo una cosa, que es, las palabras del Evangelio borran nuestros pecados. Eso está diciendo el sacerdote cuando levanta el Evangelio y lo besa al terminar de proclamar. Y eso es eficaz. No lo dice porque algo hay que decir mientras besa el Evangelio, ¿no? Cuando la Iglesia lo ha puesto ahí, es porque es el momento. Y él está haciendo, como sacerdote que es, y mediador e intercesor, ese ruego por el pueblo. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Y si lo dice, porque lo borran. Porque tienen fuerza para borrar nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder sanador y regenerador de la palabra de Dios se atestigua en la propia Escritura. Hay unas palabras del libro de la sabiduría, que yo tampoco había preparado en ellas hasta ahora, preciosas. Sabiduría 16:12. Y dice así: no los curó hierba ni emoliente. Ya sabéis que esto es del Antiguo Testamento, estamos todo el día haciendo putines, hierbas y el pasto, ¿no? Curanderos y de herbolario, vamos, que eran de herbolario. No eran de laboratorio Roche ni ninguna cosa de estas. Bueno, entonces dice aquí: no los curó hierba ni emoliente alguno, sino tu palabra, Señor, que todo lo sabe. De hecho, la palabra es quien nos ha sanado. Sus heridas, las heridas del verbo, la palabra, nos han curado. Y luego os voy a leer un testimonio muy bonito que pone aquí el padre Cantalamessa, que es un poco simple si queréis, pero tiene su miga, ¿no? Dice que él oyó una vez a una persona dar un testimonio en un programa de televisión en el que él estaba participando, el padre Cantalamessa. Era un alcohólico, pues en una fase muy avanzada de su alcoholismo y muy tremenda, ¿no? No aguantaba más de 2 horas sin beber. Tenía que ingerir alcohol sí o sí, que bueno, pues si no se desencadenaba todo el síndrome propio de... Y su familia pues estaba pues desesperada. Imaginaos lo que es tener una persona así en tu entorno familiar, la impotencia y el no saber qué hacer para ayudarlo, ¿no? Y a la esposa de este alcohólico, de este hombre, le invitaron en un momento dado a un encuentro sobre la palabra de Dios. Y allí, en ese encuentro, se leyó un pasaje de la Escritura. Iban el alcohólico y su esposa, ¿vale? Y allí se leyó un pasaje de la palabra de Dios, de la Escritura, que él dice que sintió, el alcohólico dice que sintió que le atravesaba de lado a lado como una llamada de fuego y sintió
que estaba curada. Y después, posteriormente esto decía que cada vez que le tentaba la bebida, porque evidentemente el problema estaba ahí, y un alcohólico cada vez que ve la bebida cerca, sabemos que va a flechar, pues porque es parte de su enfermedad, ¿no? Pues él dice que cada vez que le llamaba la bebida, corría a abrir la Biblia en aquel punto y leía y releía esas palabras, y cada vez que las leía sentía que volvía en la fortaleza y llegó a recuperarse prácticamente del todo. Y le preguntaron en el programa de televisión qué palabras había leído en la Biblia para que curar a un alcohólico. Y dice, vamos, hay que patentarlo casi, ¿no? Porque es, pues evidentemente que le curó fue la gracia de Dios sirviéndose de esas palabras, ¿no? Y él se le quebraba la voz cuando lo decía, porque es una palabra, iba a decir, de todas las que en la Biblia, simplona. Está en Cantares 1:2 y dice, tus ternuras son mejor que el vino. Él iba a Cantares 1:2, leía eso y superaba el trance hasta la siguiente. Es así, es simple. Evidentemente, pues yo digo que la frase no es una gran frase teológica, pero quien actúa es la gracia de Dios, sirviéndose de cualquier palabra de Dios. Ninguna palabra de Dios es despreciable. Esta es mejor que la otra, ¿no? Los proverbios son mejor que los cantares, o sabiduría mejor que el Apocalipsis. Es el Espíritu el que hace que la palabra de Dios sea eficaz y esté bien, ¿no? Y bueno, queda todavía un cachito, no sé si alguien quiere preguntar algo, decir algo, queréis descansar. Sí, pero facilita, que este tema no es precisamente. Acaba de decir que cuando el cura dice en el Evangelio que el Evangelio perdona el pecado, o sea... No es la absolución sacramental. Claro. No. No, pues algunos lo pueden creer, no sé. No. Pero... No. Porque menos mal que lo dice por lo bajini, ¿no? Porque no, pecado perdonado y ya nadie va a... Es que el principio de que la palabra, yo pienso que la palabra perdonar nuestros pecados en el punto yo era el que produce en nosotros la contrición, el dolor necesario para buscar el perdón, para llevarnos a la conversión, que es el paso previo. Si no, nadie acude a buscar el sacramento. Si tú no tienes un dolor de tus pecados, no lo reconoces y no deseas el perdón, no vas a buscarlo. Y quien te llama y quien te muchas veces te zarandea o te sacude es la palabra de Dios. Cuando tú te pones delante de la palabra de Dios y contemplas tu vida en ese espejo, es cuando de verdad te das cuenta de, pues muchas veces, de tus manchas, de tu pecado, y surge el deseo y la necesidad de la conversión y de volver al Padre y de pedir, de buscar el perdón. Vale, pero... Yo lo entiendo así, o sea, la fuerza es esa. Ya, pero yo, por ejemplo, en ese sentido sí que busco la luz que me da el Evangelio para ver la realidad de mi pecado, pero no busco el perdón, o sea, no sé si me explico. Pero es que es el primer paso para buscarlo. Si tú no reconoces que estás enfermo, no vas a buscar al médico. O sea, yo busco que me lo muestre, pero... Pero es que eso ya te está sanando. Lo primero que necesitas para sanar es reconocer que estás enfermo. Es el primer paso para curarse. Si no, puedes estar súper enfermo, pero si no te enteras, no intentas curarte. Entonces, la palabra te abre los ojos a tu propia realidad, a tu enfermedad, y dices, caray, pues tendré que ir al médico. Si no, puedes seguir sin darte cuenta, totalmente ignorante de tu realidad. Yo lo interpreto así, vamos, o sea, la luz que viene de la palabra para que reconozcas tu pecado y busques el perdón y busques la curación, ¿no? Bueno, pues sigo entonces, la liturgia de la palabra. Hay un ámbito y un momento en la vida de la Iglesia en la que Jesús
habla de la manera más solemne y más segura, y es la liturgia de la palabra. En el momento en que estamos celebrando la liturgia de la palabra, Jesús habla de la manera más clara, ¿no? Y más solemne. Es, lo decíamos al principio, la actualización en la liturgia de la predicación de Jesús. Es Jesús que en la liturgia predica. En la primitiva iglesia, la liturgia de la palabra estaba separada de la liturgia eucarística. La iglesia en 21 siglos pues ha celebrado la fe de distintas maneras, ¿no? Y la liturgia también ha variado y ha ido tomando diferentes formas. Pues en un principio parece ser que por un lado era la liturgia de la palabra y por otro lado era la liturgia eucarística. Sabemos por los hechos de los apóstoles, que son preciosos, que iban al templo todos los días, nos lo dicen, y allí escuchaban la lectura de la Biblia. Evidentemente no escuchaban el Evangelio, ni los Hechos de los Apóstoles, ni las Epístolas de San Pablo, ni el Apocalipsis. Escuchaban el Antiguo Testamento, que era lo que escuchaban en el templo, porque, a ver, el cristianismo no fue ¡pum! Ha venido el Espíritu Santo, la iglesia, no, ellos empezaron a vivir algo, pues vamos a escuchar la palabra, y la palabra que se proclamaba era el Antiguo Testamento. Entonces ellos iban, escuchaban la lectura de la Biblia, recitaban los salmos y las oraciones pues, que recitaran los demás judíos en el templo o en las sinagogas. Realizaban lo que se hace en la liturgia de la palabra. Y después, aparte de eso, que lo hacían en el templo, se reunían ellos, los discípulos de Jesús, el resto de los judíos no, se reunían en casas y partían el pan, porque Jesús les había dicho que lo hicieran, ¿no? O sea, celebraban la Eucaristía, aparte. La liturgia eucarística era por un lado, y por otro lado era la liturgia de la palabra. Porque era así, pues empezaron viviendo así, pero por lógica, ¿vale? Llegó un momento en que esta práctica se les hizo imposible. Primero, porque no les podían ver ni pintados en la pared, así de claro. Si iban al templo les sacudían en marcha. O les echaban a patadas, o les arrestaban, o les sacudían, vamos. Entonces llegó un momento que no podían acudir al templo, pues porque ya les tenían identificados, estos son discípulos del Nazareno, y aquí que no vengan. Después, porque encima les fue pasando que las escrituras, conforme el Espíritu Santo fue actuando, tenían para ellos un sentido nuevo, totalmente orientado a Cristo, que no tenía nada que ver con lo que contaban en la sinagoga, que seguían diciendo que a ver cuándo venía el Mesías y que a ver cuándo se cumplían las profecías, y ellos dirían, pero vamos a ver, si esto ya ha pasado. De repente empezarían a entender Isaías 53, por ejemplo, y los judíos seguían duro y dale que te pego con su bola de Isaías, ¿no? Y ellos dicen, pero a ver, que no, que esto ya ha pasado. Mirad, mi siervo justificará a muchos. Y ellos dirían, ya nos han justificado. Si tienes una sinagoga, se los cargaban en marcha, no podían. Entonces llegó un momento que dijeron, mira, es que esto no tiene ningún sentido. Entonces, la escucha de la escritura dejó de tener lugar en el templo y en la sinagoga y pasó a los lugares de culto cristiano, porque escuchaban la misma escritura, pero con una proyección totalmente distinta, porque la enfocaban hacia Cristo y empezarían a entender montones de cosas, estarían flipando todo el día. ¡Hala, mira aquello que decía no sé qué! ¡Hala, mira aquello! ¿Y te acuerdas aquel día que lo predijo el maestro? Tú no te enteraste, porque nunca te enteras de nada, pero él lo dijo, ¿os acordáis? Empezarían, de repente les empezarían a funcionar todas las piezas del puzzle y estarían todo el día con los ojos así, ¿no? Mientras tanto, el bueno de Lucas empezó a escribir los Hechos de los Apóstoles. Esto hacíamos, esto no hacíamos, esto nos pasó. Fueron un día Pedro y Juan, curaron a uno, les acudieron a otro sitio, pues todas las cosas que pasaban, ¿no? Y empezaron a hacer algo muy parecido a lo que hoy hacemos nosotros, que primero escuchaban la palabra, leían la Biblia, la interpretaban pues como el Espíritu Santo les iba enseñando,
que después ya partían el pan, luego ya se iba pareciendo más su celebración a la nuestra actual, ¿no? Y San Justino, en el siglo segundo, que la cosa tampoco fue tan rápida, o sea, quiero decir que hubo un tiempito, ¿eh? En el siglo segundo describe la celebración eucarística. No solo la liturgia de la palabra es parte integrante de ella, sino que a las lecturas del Antiguo Testamento se han añadido ya las que San Justino llama las memorias de los apóstoles, o bien los evangelios y las cartas, o sea, empiezan ya a leer el Nuevo Testamento. ¿Que nos ha escrito Pablo? ¿Y qué decía el bueno de Pablo? Pues yo qué sé. El himno a la caridad. Pues mira, dice Pablo que la caridad es... dice Pablo que, a ver, estos que están sin dar un palo al agua, que moverse, que, o sea, que esto de sentarse aquí a que el Señor vuelva, no, que vamos a hacer algo mientras llega y tal, ¿no? Pues empiezan a leer las cartas que escribe Pablo, las cartas que escribe Juan, que no tendría ni torta, estoy segura, porque no las entendemos casi nosotros como para ellos al principio. La carta de Santiago, la carta de Filemón, los Hechos de los Apóstoles, las memorias, empiezan a leer el Nuevo Testamento. Y ellos se dan cuenta de que escuchadas todas estas lecturas bíblicas en la liturgia, antes de la fracción del pan, tienen un sentido nuevo y más fuerte que cuando se leen pues en tu casa solo. No tienen tanto el objetivo de conocer mejor la Biblia como cuando se lee en casa o como cuando se leía en la sinagoga, que la sinagoga al fin y al cabo es una escuela bíblica, cuanto el sentido inigualable de reconocer a aquel que se va a hacer presente después al partir del pan, le vamos a encontrar también en la Escritura. Esto aparece también de una manera programática en el encuentro que tiene Jesús con los discípulos de Maús. Es lo mismo. Primero les explica las Escrituras y después parte con ellos el pan. Se enteran cuando se enteran, porque bueno, pues ya estar a por uvas es otro tema. La cuestión es que él les explica las Escrituras y al explicarles las Escrituras hace arder su corazón. Hasta el punto de que le dicen, no te vayas, quédate con nosotros, ¿no? No se enteraban, pero algo pillaban. Por lo menos algo sentían dentro, ¿no? Aunque no se enteraban de mucho. Y luego ya, cuando él parte el pan con ellos, es cuando les reconoce. Y otro ejemplo, aquí ahora hay varios ejemplos de esto, ¿no? En la misa hay palabras y episodios de la Biblia que no solo se narran, sino que se reviven, se actualizan. La memoria, en la misa, la memoria se convierte en realidad, en acontecimiento, en presente. Lo que sucedió en aquel tiempo sucede hoy, en este tiempo. Odie, como dice la liturgia, ¿no? En latín. No solo somos oyentes de la palabra, sino que somos interlocutores de la palabra y actores de ella. Es a nosotros, los presentes en la liturgia, a quienes se dirige esa palabra de Dios concreta. Y de alguna manera estamos llamados a evocar a los personajes, en lugar de los personajes de la lectura. Por ejemplo, mañana todos somos Tomases. Y a todos se nos invita a tocar. Entonces mañana dice, pues sí, no, mañana que le pasó a Tomás, no, eso nos pasa a nosotros cantidad de días. Primero porque nunca estamos donde tenemos que estar. Eso es típico.
Anda, mira tú, pues yo no me lo había oído, pues a ver dónde está el resto, porque si el resto lo oyó, es que tú no estabas donde estaba el resto. Eso, o sea, por la boca como en el pez. Cuando dicen, pues yo no me he enterado, pues qué raro. ¿Dónde estabas? ¿En qué limbo? Porque esto no se lo fui contando ya a las monjas en una y a ti no te lo conté. Lo conté un día en general y tú, ¿en dónde estarías? Bueno, no estabas donde tenías que estar. No lo arregles, estabas de cuerpo presente, con la atención en... Ay, pues yo no lo he oído. Pues mira, pues tendrías tapones, porque yo lo dije para todas igual. Primero que se nos dice mañana, para ver al resucitado que está en comunidad, porque claro, dice, ¿dónde estaba Tomás? ¿Dónde estaba el bendito? ¿Qué tenía que hacer para no estar con todos? No sé, no a ver. ¿Qué iba a ir a buscarle? Estaría triste, se había tomado unos chatos a ver si se animaba, yo qué sé, dónde estaba. Pero desde luego, y luego encima llega, yo también Tomás bueno, menos mal que luego digo, en cierto modo a veces me da mucha envidia, ¿no? Pero por otro lado me pone de mal humor, digo, ya está. De hecho hay un síndrome en la vida consagrada que se llama así, síndrome de Tomás. Pues son los que nunca están en la comunidad, siempre se saben y no son los. Se llama así, síndrome de Tomás. ¿Dónde está este? No, este tiene síndrome de Tomás. Si la comunidad sube, él baja. Si la comunidad baja, él sube. Si la comunidad va de retiro, él se va de paseo. Si la comunidad va de paseo, él quiere hacer el retiro. Síndrome de Tomás. Nunca estaba donde estaba el resto. Una vez, pues. ¿Cómo que una vez? Luego en Tiberiades estaba, Bueno, se llama síndrome de Tomás. No estaba. ¿Dónde estaba? En Tiberiades estuvo. Y luego también el síndrome de Maús, los que yo esperaba que la vida consagrada era una maravilla y ahora fíjate tú cómo estamos. Después de tantos años me encuentro con que esto es un asco y me largo. Y bueno, también hay síndrome de Maús. Sí. Sí. ¿Y a dónde va? O si lo de, pues nosotros esperábamos. A ver, los cristianos tienen terminantemente prohibido conjugar el verbo esperar en pretérito. Yo espero, no esperábamos. Y claro, y encima le dicen, pues ¿qué pasa? ¿Qué os pasa? ¿Que sois la alegría de la vuelta? ¿Que vais tan contentos? ¿Qué hombre? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿A dónde vais? Con esa alegría que os sale por todos los poros. Y encima le dicen, pero tú eres el único tonto que no se entera de lo que ha pasado. Que me llaman a Dios tonto, dicen que Dios no se entera. ¿No te has enterado? Entonces dicen, bueno, contadme, ¿qué ha pasado? Pues claro, resulta que parecía que era un gran profeta, que hacía, que tal. Y nosotros esperábamos. Claro, llega un momento que el Señor se mosquea y me encanta cómo les contesta. Hombres torpes y necios para creer. Tontos, le digo. Han pasado ya 2 días. No, pero falta un día todavía. No se ha acabado el día. Casi es que en mi vida no está Jesucristo, mi vida no tiene sentido, Jesucristo andando lo de ellos. En vista de lo cual pues yo me marcho, porque esto no sé qué vamos a hacer. Y uno de los que iba parece ser que era Lucas. Dicen los exegetas, porque pone el nombre del otro. Un tal Cleofás y ¿quién? ¿Cómo se llama el otro? Lucas. Porque se sabe todo lo que pasó, toda la conversación, todo lo que caminaron. ¿Cuántos estadios? No me acuerdo los que dice. Una idea, o sea, se lo sabe todo. Todo. ¿Y quién es el que lo cuenta? Uno que se llamaba Cleofás y el otro ¿cómo se llamaba? Y el otro se llamaba Lucas, o sea, yo. Pues como le dio corte ponerlo así no lo puso, pero dicen los exegetas que era el mismo Lucas el que se marchaba por ahí, o sea, y nosotros esperábamos. ¿Veis? Síndrome de Maús también muchas veces. Entonces, claro, llega el Señor y le dice, hombres necios y torpes para creer. Mendrugos. Nos falta la colleja. A ver si nos enteramos. ¿No sabíais que era preciso que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria? Entonces el Señor les empieza a contar, se les empiezan a respirar un poco, se les vuelve el color a la cara y tal, ¿no? Entonces tan a gusto que dicen, ven. No te vayas, quédate con nosotros. Que atardece. Anda, cuenta. Sigue diciéndonos esas cosas que parece que nos das un poquito de fin. Entonces va el Señor, parte el pan, porque habían salido ubicados, ¿eh? Estaban un poco más contentos, pero se enteraban de nada. Y dicen, ¡alá! Si es él. Y de repente ya, oye,
era tarde, quédate con nosotros, ¿a dónde vas? Que anochece, se les olvidó todo, salían chufando a toda pastilla a desandar el camino. Y a llegar a Jerusalén diciendo que le hemos visto, que ha resucitado, callarse porque os estabais largando. Porque aquellos estaban ahí encerrados muertos de miedo, pero vosotros os estabais largando. Aquí el que no estaba muerto de miedo encerrado estaba cogiendo las de Villariego, esperando la Virgen. Y la pobre Magdalena desgañitándose, diciéndole que la ha visto y todos diciendo que estaba... que no... Si ya sabemos cómo es la Magda. No. Que no controla. Yo me lo puedo imaginar, esto así entre paréntesis, la vuelta de Magdalena del sepulcro al cenáculo. O sea, me lo puedo imaginar. Corriendo como una loca, despendolada, abriendo la puerta, ¡brum! Y chillando con este cacá resucitado, y los otros diciendo, definitivamente se le ha ido. Se le ha ido la pinza. Y por más que se me hagan decirlo, nadie la creía. O sea, a ver, leemos esto y nos parece, pero tuvo que ser después de los días anteriores, de la pasión, de la muerte, del horror, del miedo, del no sé qué, del dolor, que se ha muerto, que qué hacemos, que cuelgue, encima todos rayados de la cabeza diciendo que estaba vivo. O sea, empiezan a aparecer pirados diciendo cosas raras. Luego van corriendo. Juan llega antes que Pedro porque era más joven, pobre Pedro pues ya el fuelle, ¿no? Sin resuello. Llega allí y efectivamente no está, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Pero a nadie se le ocurre pensar, Juan dice que vio y creyó. Pero tampoco se le voy a decir mucho a Pedro porque no... Pedro diciendo, Dios mío, ¿ahora qué hacemos? Vamos a enterrarnos porque ahora sí que se va a liar, ahora encima no está, ahora sí que nos la cargamos. Esa fue la lectura de los Hechos, del Príncipe de los Apóstoles. Ahora sí que nos la cargamos. Ahora encima desapareció el cadáver, lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba. Juan dice que sí creyó, pero... Sí, dice, yo vio y creyó, pero vamos, se volvió a enterrar en el cenáculo. Creyó mucho, pero en el enterrado, pues si venían, ¿no? Y Tomás, pues es que nunca más se supo. Y entonces, mañana aparece. Y el Señor le pone en orden. ¿Dónde estabas, Tomasillo? Vamos, no se lo dice, pero se lo dice entre líneas, ¿no? No estaba. Hemos visto al Señor y dirá, vaya por Dios, hombre, siempre viene cuando nunca estoy yo. Siempre, ¿por qué tiene que venir cuando yo no estoy, no? Pues si estuvieras, pues, y encima muy chulo, debería ser el de, pues eso, chulo. Y dice, pues de lavapiés por lo menos, o de Chambric, no sé, diciendo, muy puesto diciendo, pues mira, yo para creérmelo que venga y tengo que tocar y meter el dedo y tal y cual, ¿no? Y el Señor, en vez de darle de chugazo, va y vuelve a los 8 días y le deja tocar y tal y cual. O sea, porque Tomás se podía haber achantado y haber dicho, oh, lo que me he perdido, si hubiera estado yo aquí con ellos, pero es que soy... No. Muy chulo, va y se planta y dice, vaya por Dios, siempre tiene que venir cuando no estoy, ¿no? Pues no me lo creo. Estáis todos... Os ha aceptado, si salierais como yo a tomar un poco el aire por ahí, pues a ventilarse un poco, estaríais de otra manera. Entonces, si no veo y no toco, no me lo creo. Y vuelve a desaparecer hasta que 8 días después el Señor, yo creo que estaría atento y diría, ahora que está, aparezco, porque luego se vuelve a marchar. ¿Y ahora qué? Estando todo cerrado, dice, estando todo bien cerrado, llega, ¿no? Entonces Tomás se quedaría como diciendo, ostras, Pedri, pues será verdad, ahora que hago yo, ya he pillado. Entonces yo me imagino a Tomás diciendo, con cara de póker, ¿no? Diciendo, ¿y ahora cómo salgo yo de esta? Entonces el Señor se lo pone fácil. Dice, hala, Tomás, venga, toca, aquí tienes. Toca, mete, haz lo que quieras. Y diría Tomás, caray, pues sí que se ha enterado de lo que dije. Y el resto, pues ya no lo sabemos, ¿no? Pues mañana, por poner ese ejemplo, que lo tenemos mañana mismo, pues esto es para mí. Y lo que le dice Jesús a Tomás, me lo dice a mí. O sea, el Evangelio va dirigido, el Evangelio, cualquier palabra de Dios va dirigido a mí personalmente, directamente. No somos oyentes de la palabra, somos interlocutores de ella y actores de ella, o en ella. Otro ejemplo que ayuda, por ejemplo, valga la redundancia, que ayuda a entender esto, aunque yo creo que con lo que he contado de Tomás, es
Pensar, y esto me pareció a mí precioso, que nosotros en la misa nos encontramos ante la verdadera zarza ardiente. Se lee de Isaías que recibió en los labios un carbón ardiente que le purificó para su misión, ¿no? Nosotros vamos a recibir en los labios el verdadero carbón ardiente, aquel que ha venido a traer fuego a la tierra. Cuando comulgamos, recibimos verdaderamente ese carbón ardiente. Ezequiel es invitado a comer el rollo de los oráculos proféticos, ¿no? Lo aperitivo, toma. Es que claro, yo a veces cuando lean ciertas cosas dices, anda, que a mí me dicen ahora mismo que me tengo que comer esto, y digo, hombre, tampoco hay que ponerse así. Bueno, pues Ezequiel se tuvo que comer literalmente el rollo, tipo canutillo, churro, no sé, de los oráculos proféticos. Y nosotros nos disponemos a comer a quién, que es la palabra misma, hecha carne y hecha pan. Y la cuestión se nos aclara todavía más si pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento, de la primera lectura a la lectura evangélica. Por ejemplo, la mujer que sufría hemorragias de sangre, acabo de decir que las hemorragias son de sangre, hemorragias, está segura de curarse solo, es que hoy estoy un poco espesa, está segura de curarse solo con tocar el borde del manto de Jesús. ¿Qué decir de nosotros que estamos a punto de tocar mucho más que el manto, mucho más que sus vestidos? Por ejemplo, el Evangelio de Zaqueo. Lo actualizo. Si yo entiendo que Jesús me dice, baja, que hoy tengo que ir a tu casa. Y de mí se podría decir también, ha ido a alojarse en la casa de un pecador. Y viene todos los días a alojarse en la casa de este pecador, por ejemplo. Y después de que todos los días venga a alojarse en la casa de este pecador, después de comulgar, puedo ir a Jesús que me dice, hoy ha entrado la salvación en esta casa. El Evangelio es lo que decimos, que no es una palabra, sino que es una palabra que se realiza en mí, que se actualiza en mí y en mi vida. Por ejemplo, otro episodio con el que nos podemos identificar fácilmente. El paralítico este que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, levántate y vete a tu casa. O con Simeón, cuando estrecha entre sus brazos a Jesús y dice, mis ojos han visto a tu Salvador. Pues yo le estoy viendo en la misa, ¿no? Hay un viernes de Cuaresma que se lee la parábola de los viñadores estos que matan al primogénito, ¿no? Pues dice, finalmente les envía a su hijo diciendo, a mi hijo le respetarán. Pues, ¿cuántas veces estamos en la misa? A veces distraídamente, ¿no? Y el padre dice, a mi hijo le respetarán, le tratarán como es debido, ¿no? Y yo no le respeto, no le recibo como es debido, no tengo el cuidado. O por ejemplo, dice el padre Santa la Mesa que a él le impresionó mucho un día que le estaban celebrando una misa y el pasaje evangélico era Mateo 12, cuando dice Jesús, ahora aquí hay alguien que es más que Jonás, ahora aquí hay alguien que es más que Salomón. Y dice que el padre que canta la misa, cuando leyó el mismo ese evangelio, se quedó muy tocado porque dice que era como si lo hubiera oído por primera vez
y de repente comprendió lo del ahora y aquí. Y ya llevaba celebrando misas a tira de él, ¿no? Pero aquel día fue ahora y aquí, significan de verdad ahora y aquí. Y ahora aquí hay alguien que es más que Jonás, y ahora aquí hay alguien que es más que Salomón, y yo le tengo en mis manos, ¿no? O sea, dice que salió de allí mareado perdido. Entonces, concluimos con la siguiente idea, que al final es la más importante. Que entre las muchas palabras de Dios que oímos cada día en la misa o en la liturgia, o cuando leemos la Biblia, sobre todo en la liturgia y en la misa, hay siempre una destinada para mí. Y si yo dejo pasar el día sin pillarla, pues como que muy mal. No digo esto para que os muráis de escrúpulos ni de angustias. O sea, para que os pongáis las pilas y os pongáis a hacerlo. El Evangelio, la primera lectura, la segunda lectura, el Salmo responsorial, las que rezamos la liturgia de las horas, toda la liturgia de las horas del invitatorio hasta las últimas oraciones de las completas, ahí hay una palabra de Dios cada día. Y tengo que molestarme en buscarla. Y si no me molesta en buscarla, pues muy mal, no se acaba el mundo, pero muy mal, porque estoy cerrando los oídos a lo que Dios me quiere decir. Así de clarito. Y no es una tontería, es bastante bueno. Hombre, si un día, vamos a ver, y si toda la vida, pues tampoco, porque Dios es Dios y al final va a perdonar todas nuestras negligencias y nuestras mendrugueces. Pero es triste todo lo que perdemos, todo el bien del que nos privamos y todo el bien del que privamos a otros. Porque la palabra de Dios está dirigida a mí. Yo soy un vaso comunicante. Si yo escucho esa palabra y respondo a esa palabra, la que sea, obedezco a esa palabra, secundo esa palabra y las gracias que trae, beneficia a todo el cuerpo místico. No a todos nosotros, a toda la iglesia. Y si la dejo pasar, pues es gracia que se pierde, es gracia que se frustra. Hay unas palabras, con esto termino, que se leen en el prólogo de la regla de San Benito, que dice lo siguiente, está dirigida evidentemente a los monjes benedictinos, pero nos puede servir a todos, ¿no? Dice: abiertos nuestros ojos a la luz divina, escuchemos con oído atento y lleno de estupor la voz divina que cada día se nos dirige y grita: si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y también, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ya termina.